Bendiciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda ser para con cada uno de ustedes. Pues aquí estamos con nuestra serie del libro de Miqueas. Estamos en nuestro antepenúltimo mensaje, capítulo 6. Ya nos queda uno pendiente, será el 7. Así que antes de entrar en desarrollo del capítulo 6 de nuestra serie del libro de Miqueas, vamos a hacer, como de costumbre, una breve recapitulación para aquellos que vean estos mensajes por primera vez. El primer capítulo del libro de Miqueas estuvimos hablando de la corrupción general del pueblo. El capítulo 2 era un énfasis sobre aquellos que se acostaban maquinando el mal y en la mañana lo ejecutaban. El capítulo 3 es un llamado para los que más cerca de la salvación están y más perdidos están, los que están al frente de la obra, pastores. El capítulo 4 es un mensaje de esperanza, de restauración, pero no para los que estaban escuchando el mensaje, sino para las generaciones futuras después de los 70 años de la cautividad babilónica. El capítulo 5 hablaba acerca de la condición por la cual se iban a dar esa promesa, la cual era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este capítulo 6, ahora, lo hemos titulado el mensaje Razonando con los irrazonables. ¿Cómo así? Bueno, es cuando usted trata de entrar en razón con alguien que no entra en razón. Es como, por ejemplo, en el caso de Cristo, en su tiempo, cuando procuró de entrar en razón con los sacerdotes, pero ellos no entraban en razón ni aún con las evidencias. Así que en este caso vamos a ver a Jehová o a Yahweh tratando de entrar en razón con su pueblo. Otros predicadores, el capítulo 6, lo han titulado Dios tiene un pleito con su pueblo. Suena muy bonito. Así que si a usted le gusta eso, se puede quedar con ese título. Dios tiene un pleito con su pueblo. Y vamos a ver por qué es el pleito de Jehová con su pueblo. O por qué Dios está razonando con los irrazonables. Pero el título que llevará el mensaje es Razonando con los irrazonables. Así que de inmediato le invitamos a que abramos nuestra Biblia en el capítulo 6 del libro de Miqueas. En el libro de Miqueas, capítulo 6, el verso 1 comienza de esta manera. Antes de introducción, es bueno que ustedes sepan que el capítulo 6 es la continuación de lo que ya Dios venía tratando en los capítulos del 1 al 3. Es decir, que el capítulo 4 y 5 es un paréntesis que Dios hace para así poder darle a entender a esa generación que no todo concluía ahí, que es decir, que el pueblo de Israel no iba a desaparecer para siempre de la faz de la tierra, sino que la promesa que Dios había hecho con Abraham, Jacob, Isaac, iba a continuar, aunque no iba a ser con ellos, sino con las generaciones que iban a surgir después de ellos. Así que, por lo tanto, el capítulo 6 es una continuación de los capítulos anteriores del 1 al 3. Dice allí el verso 1 del capítulo 6. Oigan ahora lo que dice Yahweh. Presten, levántate. Juzga a los montes y presten las colinas atención a tu voz. Aquí vemos que Jehová ahora tiene un pleito con su pueblo. Él va a procurar ahora de entrar en razón con los irrazonables. Pero él llama por testigo a las colinas, a los montes. Y usted se preguntará, ¿acaso que las colinas y los montes oyen? No, lo que pasa es que los montes y las colinas están representados por pueblos y naciones. Está llamando a los pueblos y las naciones a que ellos sean testigos entre el pleito de Dios y su pueblo, entre este razonamiento de la cual Dios quiere tratar con ellos, del por qué no habían vindicado su nombre ni cumplieron con su propósito. Por eso es importante notar que esto no solamente lo había hecho Miqueas, también Jeremías, Isaías, toda esa expresión aparece allí. Escuche bien el verso 1, vuelvo y repito, oigan ahora lo que dice Jehová, oigan. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 1, verso 2 al 4,
con relación a esta introducción. En el capítulo 1 de Isaías, en el verso 2, podemos leerlo hasta el 4, porque tiene una tremenda relación. Recuerden, es bueno que se sepa también que Miqueas es un profeta contemporáneo con Isaías. Cuando Isaías venía saliendo, Miqueas iba entrando al don profético. Fueron contemporáneos. Aquí vemos que Isaías había dicho: oigan, oh cielos, y escuchen, oh tierra. ¿Pueden los cielos oír? ¿Puede la tierra oír? Aquí pasa lo mismo que pasa en el caso de Miqueas, cuando llama a los montes y a la colina. Realmente no se está hablando de los montes y la colina, sino de esas ciudades, porque los montes son representados por naciones y ciudades. Aquí también los cielos no oyen. Se está llamando la atención porque los demás mundos son testigos de las cosas que están pasando en este mundo, del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora Jehová tiene un pleito en Isaías, como lo tiene en Miqueas, y Dios llama a los cielos, a los ángeles, a los otros mundos que están en expectativa sobre las cosas que Dios hace para este mundo y sobre su pueblo, y las cosas que hace el pueblo, el mundo contra Dios y lo que hace su pueblo contra Dios. Por eso dice: oigan, oh cielos, y escuchen, oh tierra, porque Yahweh ha hablado. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Verso 3 de Isaías capítulo 1. El verso 4 de Isaías 1 dice: ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, descendencia de malhechores, hijos corruptos! Han abandonado a Jehová, han provocado a ira al Santo de Israel y han vuelto atrás. Ay, Dios mío. Cuando se dice un ay, es que algo grande viene. Así que nosotros vemos que ahora Miqueas inicia con esta expresión. Más adelante podríamos encontrar también a Jeremías haciendo lo mismo. Pero vemos aquí que ahora dice: oigan ahora lo que dice Jehová. Y llama a los montes y a la colina. Dice: juzgad a los montes y presta atención a las colinas. Dice ahora el verso 2 del capítulo 6 de Miqueas: oigan, oh montes, y las profundidades de los cimientos de la tierra, el juicio de Yahweh, porque Yahweh tiene litigio contra su pueblo. Otra versión dice: tiene pleito contra su pueblo. Por eso es que este capítulo, otros predicadores lo han titulado Jehová tiene pleito con su pueblo. Pero miren, un pleito cualquiera. Mira, aquí le vamos a presentar cosas terribles para que usted vea por qué era el pleito de Jehová. Ya nosotros vimos allí en Isaías que decía: ¿qué cosa? Crié hijos y ellos se rebelaron contra mí. Es decir, fueron ingratos. Dice allí: Jehová tiene litigio contra su pueblo y reprenderá a Israel. Ahora en el verso 3, comienza Jehová a razonar con ellos y le dice: ¿qué te he hecho, pueblo mío? Ojo, ¿con qué te he molestado? Dame testimonio, es decir, dame razón. Jehová dice: yo quiero saber el porqué de su conducta. Yo quiero saber por qué ustedes no glorifican mi nombre. ¿Por qué viven en pecado? Porque ustedes fueron llamados para vivir sin pecar. Ustedes fueron para demostrarle al diablo y a los demás mundos que realmente se puede vivir sin pecar. ¿Qué ha pasado? Dígame, ¿cuál es la razón? Dígame, ¿por qué no me han glorificado? ¿Por qué no han permitido que yo brille sobre mi pueblo? Y recuerde, Dios tiene un pleito con su pueblo. Pero el problema principal que Dios tiene en su pueblo es contra los que están al frente de la obra. Porque la verdad tiene enemigos dentro y fuera, pero los peores enemigos están dentro y al frente de la obra. Son los opositores más terribles de la verdad de Dios. Siempre ha sido así. Si no me cree, mira a ver quiénes fueron los peores enemigos de Cristo. ¿Quiénes eran los peores enemigos de los reformadores? ¿Quiénes eran los peores enemigos de los profetas, los que estaban al frente de la obra? Ahora Jehová le dice: no te hice subir de la tierra de Egipto, te liberé de la casa de esclavitud, y delante de ti mandé a Moisés, a Aarón y a María. En mi versión dice Marián, que es María. Jehová está razonando: dime, ¿qué te he hecho? Dime, dame testimonio, dame razón.
¿Acaso yo no te saqué de la esclavitud? Mira cómo tú estabas allí como un miserable en Egipto. Mira cómo tú estabas, que te trataban como si fuera perro, animales. Y yo vine y lo saqué. Eran los más insignificantes. Y lo puse lo más exaltado. Que no había una nación como ustedes y que nadie podía pararse ante ustedes. Tuvieron el privilegio. La única nación que servía al Dios verdadero y tenía el Dios verdadero, porque todas las naciones tenían dioses falsos. Dígame, ¿qué pasó con nosotros? Él continúa diciendo, verso 5 ahora, del capítulo 6 de Miquea. Acuérdate ahora, pueblo mío, lo que maquinó contra ti Balá, rey de Moab, y lo que le contestó Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gigal, porque supo de la justicia de Yahweh. O sea, Jehová lo llama a razonar. Miren lo que yo hice con ustedes. No solamente cuando los saqué de Egipto, no solamente cómo los liberé en el desierto, no solamente cómo los sustenté. Miren más hacia adelante cómo este rey, al ver la bendición que ustedes tenían, al ver que no había quien pudiera pararse entre ustedes, miren cómo este fue a buscar una maldición para ustedes y yo no permití que ustedes fueran malditos. Jehová evitó que su pueblo fuera maldito por boca de Balaán. Y le dice, dígame ahora, ¿ustedes ahora se rebelan contra mí porque le hice un bien con sacarlo de Egipto? ¿Se rebelan contra mí porque yo le di pan en el desierto? ¿Se rebelan contra mí porque lo liberé del faraón y allí lo hundí en el mar? ¿Se rebelan contra mí porque yo vine y lo liberé de la maldición de Balaán? Él no entiende, dígame. Usted se imagina a Jehová haciendo preguntas y el pueblo sin poder responder. Pero aquí vamos a ver cosas terribles que se presentan aquí. Oye, terrible, terrible. Dice allí, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y complaceré al Dios Altísimo? Ahora Jehová se pone en lugar del hombre, le dice, dígame, ¿con qué se van ustedes a presentar ante mí? En la condición en que ustedes están. Y ustedes verán en qué condición estaban cuando Dios vino a entrar en razón con los irrazonables, a entrar en razón con su pueblo. Miren, Dios tomó una forma humana y vino a esta tierra y también hizo lo mismo cuando estuvo aquí con los sacerdotes. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y estuvo entre los hombres. Y Jesús trató de razonar con los irrazonables y no podían entender. Dice allí, ¿con qué me presentaré ante Yahweh y complacerán al Altísimo? ¿Con qué? ¿Me presentaré ante Jehová con holocausto completo o con becerro de un año? ¿Ustedes creen que ustedes van a complacer a Jehová con ir y estar llevándole corderito por su pecado consciente y deliberado? Porque yo en mi santuario no acepto sacrificio de animales, de cordero, por los pecados conscientes y deliberados. Ellos lo sabían, ellos sabían que Jehová no aceptaba sacrificio por pecado consciente y deliberado, porque eso no estaba contemplado en Levítico 4, ni número 15, ni 29, ni ninguno de esos. Están como hoy en día, que los ministros le han enseñado, no, usted tiene un abogado en el cielo que intercede por pecado consciente y deliberado. Yo no sé dónde diablos inventaron eso, mis hermanos, porque la Biblia no contempla eso. En el santuario Cristo está intercediendo por los pecados de ignorancia del pueblo. Es por pecado de ignorancia. No, Jesús no está intercediendo por los que pecan deliberadamente, ni conscientemente, consciente y deliberadamente. Yo no sé dónde se ha inventado. Hebreos 9:7 dice que en el santuario se hacía expiación, era por los pecados de ignorancia. ¿Y por qué por los pecados de ignorancia? Porque era por los pecados que eran admitidos en el santuario. Por los pecados de ignorancia. Y a los sacerdotes, si cometió un pecado por culpa del pueblo, entonces aceptaba un sacrificio porque era por culpa del pueblo, pero no por el pecado consciente y deliberado, de su propia iniciativa. Y Jehová ahora le dice aquí razonando, dime, ¿con qué usted se va a presentar ante mí? ¿Con qué? Porque Dios acepta en su santuario la inmundicia del hombre. Porque la única inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario es la que entra a través del cordero. ¿Y cuál es la inmundicia del hombre que Dios acepta en su santuario? Que entra a través del cordero, los pecados que son por ignorancia. Y dice Santiago 4:17 que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Están mirando? Miren ahora, usted va a ver lo que dice el libro. Miren, usted va a ver una relación que hay de Isaías con Miquea en cuanto a esta pregunta.
Voy a leer la pregunta y luego entonces voy a leer el libro de Miquea, de Isaías. Jehová dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y complaceré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocausto completo, con becerro de un año? Antes de responder, que la respuesta está en el verso 7, mire lo que dice Isaías, capítulo 1, verso 11 al 13. En el libro de Isaías, capítulo 1, 11 al 13, dice, ¿qué significan para...? Vamos a leer el verso 10. Escuchen palabras de Yahweh, gobernante de Sodoma. Presten atención a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Quiero que sepan que aquí Jehová no está hablando con la gente de Gomorra y Sodoma, porque ya Sodoma y Gomorra no existían para estos tiempos. Para el tiempo de Isaías no existían. Y ustedes dicen, ¿por qué dice Sodoma y Gomorra? Porque Dios está comparando a su pueblo, especialmente a los sacerdotes y gobernantes, lo está comparando con Sodoma y Gomorra porque habían caído en la misma condición que ellos. ¡Wow! Eso sí es terrible. Jehová le está diciendo sodomita y gomorrita y Gomorra a los líderes de su pueblo, a su iglesia, a su pueblo, están comparando así. Ahora Jehová le dice, ¿qué significan para mí sus muchos sacrificios? ¿Qué significa para mí? Nada, ya no significa nada. ¿Y por qué? Porque ustedes saben que los sacrificios que yo acepto son por pecado de ignorancia. Y lo que ustedes están haciendo no es por ignorancia. Dice allí, ¿qué significan para mí sus muchos sacrificios? Declara Yahweh, estoy hastiado de holocausto, de carnero y de cebo de animales engordados. No me complace la sangre de toros, corderos y cabritos. Oye, estoy hastiado. Jehová estaba hastiado de lo que él mandó que se le ofreciera. ¿Y por qué? Porque lo que hacían, lo hacían como una rutina y lo hacían de manera descarada. Como hoy en día, la adoración que se está rindiendo a Jehová es una adoración descarada. En la semana pecando deliberadamente y haciendo todo lo que le dan en gana. Y los sábados quieren ir como corderito a la iglesia. ¿A qué? A la iglesia lo que se va es dar gracias por la bendición de la semana, a adorar al Creador por toda la bendición y todo eso. Pero Dios no va a aceptar ese tipo de cosas en pecado. Porque la iglesia no es la congregación de los pecadores, la iglesia es la congregación de los santos. Los apóstoles cuando escribían a sus iglesias decían a la congregación de los santos. Los pecadores están para sentarse en un banco a escuchar el plan de salvación y la verdad de Dios, y si están dispuestos a aceptarlo, a someterse a como viven los santos. Pero hoy en día los pecadores y los que son miembros de la iglesia siguen siendo pecadores. Porque yo no entiendo, antes tu conversión era un pecador y después tu conversión sigue siendo un pecador. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la conversión? Yo no entiendo. Jesús vino la primera vez fue por los pecadores, pero la segunda vez Jesús no viene por los pecadores. Jesús viene por los santos. Es por los santos que viene por segunda vez. Así que si eres un pecador, entonces tú no te vas para el cielo, porque no son los pecadores que van para el cielo, son los santos, los que han experimentado la conversión, los que eran pecadores y ahora son santos en Cristo Jesús. Mire cómo Jehová le dice a su pueblo. Cuando vienen ante mí, ¿quién requiere esto de sus manos para que pisotee mis atrios? Estás razonando, son preguntas que está haciendo. No me traigan más ofrendas vanas, su olor me es abominación. Las lunas nuevas y los días de reposo convocan asamblea. Yo no como el fraude ni del asedio. Ay, mi madre, él dice que él no acepta eso, el fraude, esos sacrificios de robo, asedio, fornicación y adulterio. Dios no va a aceptar los sábados una adoración de fornicario y adúltero. Yo vengo y fornico, adultero, y después estoy pidiendo al Señor perdón. Después vuelvo a lo mismo, fornico, adulterio y voy a pedir perdón. Y vuelvo a lo mismo, voy a pedir perdón. Pero es porque han sido mal instruidos. Porque no han entendido que en la Biblia no aparece el reperdón. En la Biblia no aparece el reperdón. En ninguna parte. Y cuidado si usted me dice a mí, pero Jesús le dijo a Pedro que debía perdonar hasta 70 veces 7. Sí, Jesús le dijo a Pedro que debía perdonar hasta 70 veces 7. Pero la Biblia no dice que Dios te perdona hasta 70 veces 7. Dios es lo que está dispuesto a tolerar tu pecado hasta 70 veces 7 antes de la justificación. Es decir, antes del perdón, antes de la conversión. Pero después de la conversión, Él no te acepta eso. Si no me cree, léete Hebreos 10:26. Que Hebreos 10:26 dice que el que peca deliberadamente después de recibir el conocimiento de verdad no es más sacrificio por su pecado. Estas verdades bíblicas son rechazadas por los textos bíblicos que son para el pecado no justificado. Si no me cree, léete Hebreos 6:4 al 6, que dice que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial recayeron. Es imposible ser renovado para arrepentimiento.
Los ministros de Dios que están ministrando para el diablo son los que dicen que sí, es posible, pero Dios dice que no. Yo creo en lo que dice la Biblia. Lo que pasa es que ahora mantiene la iglesia en una rutina con los textos bíblicos que el pecador fue instruido, ahora después justificados siguen siendo instruidos con los mismos textos bíblicos. Y los que son para los ya justificados están enterrados y no lo quieren sacar a la luz. La historia se está repitiendo ahora mismo, porque se dio los tiempos de Isaías, de Jeremías, se dio los tiempos de Miqueas, se dio antes de la cautividad, después de la cautividad, se dio durante la Edad Media y hoy en día se está repitiendo. Es terrible. La iglesia triunfante que Dios vendrá a buscar estará compuesta por fieles que terminarán fuera de sus iglesias. Pero vamos a continuar para que usted vea lo que dice allí. El verso 14 de Isaías 1 dice: mi alma ha detestado su luna nueva y sus fiestas solemnes. Han llegado a ser una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé mis ojos de ustedes. Aunque multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. ¿Están mirando? Por eso Jehová decía: lávense y límpiense. Quiten la maldad de sus acciones delante de mis ojos. Apártense de la maldad, aprendan a hacer lo bueno. Procuren el derecho, hagan el bien al oprimido. Defiendan al huérfano, a la viuda. Ay, ministro, esto va especialmente para ustedes que están haciendo banco propio. Dios dice que no hagan tesoro aquí en la tierra, ustedes con un banco propio allí. Y con el dinero que no encuentran que hacer, entonces vienen a hacer grandes edificaciones. Vamos a poner colegios, universidades, hospitales, todo eso, pero para el beneficio del ministerio. Y a los feligreses llevándose lo que lo trajo. La iglesia no se beneficia de nada de lo que posee, de la riqueza que posee el ministerio. Tan cierto como que 2 más 2 son 4. Y a mi Dios lo pongo por testigo. Porque esto que yo estoy presentando, ahí está el testimonio y eso es revelación de Él que Él me ha presentado. Está el testimonio de la iglesia y está la palabra de Dios aquí presentada. Aquí están en lo mismo. Pero vamos a volver a Miqueas para que ustedes vean. Venimos a Isaías para que ustedes vean que hay una relación y que esto no es Miqueas simplemente que ha venido presentando este tipo de cosas, ni es un invento de Miqueas. Todos los profetas tienen una relación. Cuando usted lee Amós, Jeremías, Oseas, Isaías, usted va a notar como usted dirá: ve acá, pero estos profetas como que están hablando todo de lo mismo. ¿Y por qué están hablando de todo de lo mismo? Lo que pasa es que son profetas que son levantados para hablarle a generaciones diferentes. Y permítame decirle que en el libro de Miqueas hay un mensaje de condenación sin esperanza. Pero para el remanente se le dice: no se preocupe, que ustedes los sellados no morirán, porque ya ustedes tienen el sello de Dios, un remanente que no hace 1 en cada 20. Es decir, que más del 95% colapsó, lamentablemente. Pero vamos a continuar. Dice allí en el verso 7, respondiendo al verso 6, estamos en el libro de Miqueas, capítulo 6. Ahora dice el verso 7, respondiendo a la pregunta que dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y complaceré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré con holocausto de becerros y de animales? Ahora mire lo que dice allí, para que usted vea que hay una tremenda relación entre Isaías y Miqueas. Yahweh no se complace en millares de carneros, ni en millares de manadas de becerros. Si ofreciera mi primogénito, me sería iniquidad, y el fruto de mi vientre sería pecado de mi alma. Bueno, aquí hay una tremenda teología que tengo que compartir con ustedes, el verso 7. ¿Qué quiere decir esto cuando Jehová dice: si presentara a mi primogénito? Este texto tiene 2 connotaciones, 2 interpretaciones. Primeramente, había un problema. En Israel habían caído tan bajo que ya en Israel se estaban haciendo sacrificio humano. En Israel se estaban los príncipes del pueblo y posiblemente los de abajo también estaban sacrificando a sus hijos como adoración a Jehová. Yo no me estoy inventando eso. ¿Usted quiere ver? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo para que usted vea. Por eso que Jehová tiene pleito con su pueblo. No solamente eso. Ellos, en vez de consultar a los profetas de Dios, preferían mejor consultar a falsos profetas o a los adivinos. Mientras Dios dijo: no consulten con adivinos, consultaban con adivinos.
Esa era la condición del pueblo de Dios. Que ya no era de Dios, ahora era del diablo, porque estaba haciendo la obra del diablo. Ese pueblo que estamos hablando, el pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, pero haciendo la obra del diablo. Mire, vamos a leer para que usted vea. ¿Usted quiere ver? Vamos a leer lo que dice Segunda de Reyes 16:3 para que usted entienda. ¿Por qué dice si presentare mi primogénito sería iniquidad y abominación? Y Segunda de Reyes 16:3, vamos a leerlo. Segunda de Reyes 16:3 para que usted vea la cosa terrible que se estaban presentando en el profeso pueblo de Dios, el que Dios llamó para que fuera la luz del mundo, pero que se había convertido en una maldición. Expresa lo siguiente, Segunda de Reyes 16:3. Y acá, ve que termina, dice acá con Z, termina con Z, porque está hablando del rey de Judá, el pueblo que la tribu que se había quedado conservadora, ahora se había convertido igual que la tribu del norte. Escuchen lo que dice allí. Y acá tenía 25 años cuando empezó a reinar, y reinó durante 16 años en Jerusalén. Él hizo lo que no es agradable ante Yahweh su Dios, él no hizo lo que es agradable ante Yahweh su Dios, como David su padre. Vamos a leer el verso 3. Pues anduvo en el camino de los reyes de Israel, y hasta hizo pasar a su propio hijo por el fuego. ¿Está mirando? Que no le estoy mintiéndole. Dice que hizo pasar su propio hijo por el fuego, conforme a la costumbre de los pueblos que Yahweh había impulsado ante los hijos de Israel. O sea, Dios viene, Canaán, que estaba habitada por paganos, que tenían la costumbre de sacrificar a sus hijos a los dioses, elimina esa tierra, esos paganos, los saca de ahí, introduce a su pueblo santo, y su pueblo santo termina haciendo lo que hacían las naciones paganas. Para que ustedes vean, ¿estaba el pueblo de Dios haciendo la obra del diablo, sí o no? Lo estaba haciendo, míralo aquí. Pero vamos a ver más hacia adelante, porque el tiempo apremia. Dice 2 Crónicas, capítulo 33:6, para que ustedes vean, para que no vayan a pensar que fue ese único caso. 2 Crónicas 33:6, miren lo que dice. Es para que usted tenga una idea, porque en el verso 7 se hace alusión a sacrificio de los primogénitos. Aquí tenemos otro rey, este es Manasés. Este rey Manasés, y voy a hacer un comentario importante, Segunda de Crónicas, capítulo 33, se me estaban en primera. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Muy bien. El verso 6, mire lo que dice. Hablando de Manasés, el rey Manasés. Incluso hizo pasar por fuego a sus hijos en el gran valle. Practicó el engaño mediante artes mágicas. Practicó adivinación. Mire, para que usted vea todo lo que estaba haciendo el pueblo de Dios. Hizo encantamiento y consultó a los astrólogos y a los espíritus familiares. Cometió pues mucha maldad ante Yahweh y lo provocó a ira. Así que nosotros vemos que todo eso hizo ¿quién? Manasés. Por eso es bueno que tomen en cuenta, eso es terrible. Usted sabe cómo dice aquí, incluso hizo pasar por fuego a su hijo. Está mirando ahora por qué en el verso 6 de Miquea, volvamos a Miquea nuevamente. En el verso 7 dice, si ofrecieran mi primogénito, me sería iniquidad y el fruto de mi vientre sería pecado de mi alma. ¿Por qué dice si ofrecieran mi primogénito? Porque Jehová había dicho que todos los primogénitos de Israel eran de él. Y como Jehová había dicho que todos los primogénitos de Israel eran de él, pero él no mandó que se los sacrificaran. Él no dijo sacrifíqueme a los primogénitos de Israel. Usted había leído eso. Jehová había dicho que los primogénitos eran de él. Recuérdense cuando allí en Éxodo Jehová mandó a santificar a los primogénitos y que los primogénitos eran de él, de todo, de los animales, de la gente, todos los primogénitos son de él. Y ahora ellos tomaban a los primogénitos y lo estaban sacrificándoselo a Jehová. Oye, qué bajo había llegado el pueblo. ¿Está mirando por qué el pleito de Jehová con su pueblo? Vamos a continuar. Dice allí, Él te ha mostrado, oh hijo de hombre, verso 8 del capítulo 6 de Miquea. Él te ha mostrado, oh hijo de hombre, lo que es bueno, lo que Yahweh pide de ti, hacer justicia, amar la compasión y estar dispuesto a seguir a su Dios.
Eso era lo que Dios esperaba. Déjeme hacer un stop. Usted vio que nosotros citamos el caso de Manasés, que sacrificaba a su primogénito. Usted se lee la historia de Manasés, mire todo lo que hizo Manasés. Pero cuando usted se estudia la historia de Manasés, usted va a encontrar que Dios perdonó a Manasés y le dio una oportunidad. ¿Sabe por qué lo hizo? Es bueno que usted entienda que todo ser humano nace siendo un pecador. Y que no importa cuán bajo haya caído el pecador, hay una sangre, una redención para él. Dios le dio una oportunidad a Manasés y perdonó a Manasés. Pero Manasés no se atrevía a volver a cometer los mismos pecados por los cuales ya había sido perdonado. Si lo hubiese hecho, nunca más hubiese sido perdonado o redimido. Porque tiene que quedar claro a la iglesia que en la Biblia no aparece el reperdón. Jesús dijo en Juan capítulo 5, cuando allí curó al paralítico, vete y no peque más. A la mujer, en el capítulo 8, 11, que había sido lo que había encontrado en fornicación, le dijo, yo tampoco te condeno. De ahora en adelante, vete y no peque más. No se ha estudiado por qué dice vete y no peque más. Es porque cuando Dios justifica, lo hace en virtud a una sangre derramada, que una vez que se aplica, ya no hay más sacrificio, porque esa sangre más sirve para una vez. Eso es importante. Y que los pecados después de la justificación del perdón que se cometa, si es por ignorancia, tendrá que pagar el diablo por ello. Y si son deliberados, no paga ni el diablo ni Cristo, pagan los individuos. Eso tiene que estar claro. No se ha querido enseñar eso a la iglesia, y esa es la verdad. Por eso que las iglesias están llenas de cadáveres. En la iglesia hay tres grupos: los que han cedido el límite de Dios, los que todavía están en sus pecados pero tienen una oportunidad porque no han comprendido este mensaje, y aquellos que son fieles, que son como una aguja entre un pajar. Yo no sé para quién yo estoy hablando y estoy predicando, pero esto es un mensaje serio. Yo espero no estar predicando y que me esté escuchando en estos momentos un cadáver. Y usted dirá, los cadáveres no escuchan. No, estoy hablando de aquellos que han cedido el límite de Dios. Y ojalá que tú seas de aquellos de los fieles o de aquellos que están bajo condenación con esperanza. Porque están los tres grupos: los condenados sin esperanza, los condenados con esperanza, y están también los fieles. Es terrible lo que estaba pasando. Es que nosotros leemos esta historia y nosotros decimos, oh, qué malo era Israel. Pero la sierva de Dios dice que nosotros no somos menos, hablando como pueblo. No estamos haciendo menos. Porque mirando la historia de Israel, que Jehová no pasaba por alto los pecados deliberados, mira lo que hacía, después de la justificación, después del perdón estoy hablando. Por eso quise aclarar el caso de Manasés. Dios perdonó a Manasés. Nosotros tenemos el arrepentimiento de Salomón. Después que Salomón fue arrepentido y fue justificado, Salomón no se atrevía a cometer los mismos pecados nuevamente. No se atrevía. Nosotros tenemos patriarcas y profetas. Profetas y reyes, perdón. En Profetas y Reyes, léase el arrepentimiento de Salomón. A ver si después que Salomón fue justificado volvió a cometer los mismos pecados. No, no se atrevía. Es que en la Biblia yo no veo el perdón. Bueno, vamos a continuar. Dice el verso 9. La voz de Yahweh sobre la ciudad anunciará instrucción a los que temen su nombre. Presta atención, oh tribu, al que dará testimonio, porque aún hay fuego en la casa del malvado y depósito de la injusticia y medida escasa engañosa. Aquí está haciendo alusión a aquellos que alteraban el peso, aquellos que maquinaban el mal en la noche para el otro día ejecutarlo. Dice el verso 12. El verso 11, ¿cómo se podrán justificar por la balanza injusta? Es una pregunta. ¿Y por la bolsa de pesa fraudulenta? Dice la palabra de Dios, número 14 y 18, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Ahora, usted se ha puesto a estudiar y preguntar, ¿qué significa que Dios no tendrá por inocente al culpable? Al que peca deliberadamente, al que peca conscientemente, al que planifica el pecado para practicarlo. Después de justificarlo, después del perdón. Ahí de ese se está refiriendo. ¿Con qué va a venir ante mí? Dime, ¿con qué? Dime, descaradamente va a venir ante mí. ¿Tú te crees que yo soy un relajo? ¿Tú crees que la sangre de mi hijo es un relajo? Señores, hay que darle peso y valor a la sangre de Cristo. Tiene que entender que Dios justificó por la sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. La Biblia dice que persevere. Yo no sé los que viven recayendo en el pecado,
a qué se están ateniendo, porque a veces que persevere. Dios te perdona, porque te perdona, Dios espera que de ahí en adelante tú vivas en victoria, no que vivas en caída después de la justificación. Vamos a ver qué dice el verso 13. También yo empezaré a herirte y te devastaré debido a tus pecados. Por eso es que es así como tú hacías todas estas abominaciones, que mataba a mi profeta, que sacrificaba a mi primogénito, la cual era iniquidad para mí. Oye, eso es terrible. Jehová no le pidió a ellos que sacrificara a su primogénito, porque él dijo, los primogénitos son míos, pero no dijo que se los sacrifiquen. Esos eran los dioses paganos, el diablo que le había dicho a los dioses, a los príncipes paganos, que los primogénitos eran de él y que tenían que sacrificárselo. Pero Dios no le había dicho eso a su pueblo. ¿Está mirando por qué el pleito de Jehová con su pueblo? Ahora él le dice, yo te voy a herir, te voy a devastar. ¿Cómo? Con la espada de Siria y Babilonia yo te voy a herir y te voy a devastar. Se lo está diciendo claramente. Y el remanente no iba a tener que preocuparse, los sellados. ¿Por qué? Porque ellos no iban a morir por la espada de Siria y Babilonia, sino que van a ser cautivos, simplemente. El verso 14 dice, comerás pero no te saciará, habrá disentería en medio de ti. Esta expresión disentería es abatimiento, se traduce abatimiento, se traduce vacío, se traduce también estiércol, mugre. Eso es algo terrible. En el verso 14 dice, comerá pero no te saciará y habrá disentería. O sea, va a haber abatimiento porque serían abatidos por la espada de Siria y Babilonia. Habrá vacío porque ahora Dios iba a retirar del corazón de ellos. Y ahí la misma angustia que sintió Cristo por causa del pecado de la humanidad que cargó, al verse separado por el Padre, ahora lo iba a tener que sentir esto, al ver que Dios le abandonara por causa de su pecado, consciente y deliberado. Por eso le dice, habrá estiércol, porque quedarían sobre la faz de la tierra, sin haber quien lo entierre. Como le había dicho en otro video, la nación judía sirvió como abono para la tierra por los reposos que ellos les robaron a la tierra. Oye, terrible. La historia de los valles de los huesos secos se cumple ahí, cuando son muertos, toda la nación es muerta y un remanente que no hacía uno cada 20 que llevado cautivo a Babilonia. El resto fueron abonos para la tierra. Y los huesos volvieron a vivir cuando una generación que nació en Babilonia regresó a Canaán. Está representado por los huesos que volvieron a vivir. Es decir, no se crea que los que quedaron muertos por la espada de Babilonia, allí en Canaán, volvieron a vivir después. Ellos no volvieron a vivir. Volvieron a vivir fue en la representación de la descendencia que nació en Babilonia y que regresaron a Canaán. Ahí es que se cumple la profecía. Por eso le dice que habrá mugre. Es bueno que usted entienda que la palabra disentería, la expresión ahí se traduce de esa manera: disentería, abatimiento, vacío, estiércol, mugre, etcétera, etcétera. En la versión Jerusalén aparece mugre. Oye, es terrible. Y la historia se va a repetir. Yo no sé de qué manera, pero la sierva lo dice, que la visión de Ezequiel 9:4, cuando dice, pasa por la ciudad, por medio de mi pueblo, mate, no perdone hombres, mujeres ni niños, dice, se repetirá literalmente. No sé de qué manera, pero dice que será literalmente. Y la sierva de Dios no habló inspirado por el diablo, habló inspirado por el Espíritu Santo. Entonces indica que es cierto. De una manera u otra se va a cumplir. Dice allí el verso 15. Sembrarán, pero de nada cosechará. Prensará olivas, pero no te ungirás con el aceite. Pisará uvas en lagar, pero no beberás del vino. O sea, es terrible vivir bajo una situación donde yo no pueda prosperar ni avanzar. Porque aunque prospere y avance, no me sirve de nada. Porque aquí no dice que no que están prosperando. Están prosperando, pero la prosperidad no les sirve de nada. Porque mira, aquí dice, sembrarán, sí, pero no cosecharán. Prensarán olivas, sí, pero no te va a ungir con aceite. Porque aunque te unjas, tu unción no me va a servir de nada. Van a pisar la uva, sí, pero no se van a beber el vino de ella. Es decir, va a haber un vacío que nadie podrá llenar ese vacío. Ahora, no hay cosa más linda cuando se tiene una estrecha relación con Dios. Y aún lo más insignificante es algo glorioso para uno.
Pero la cosa más gloriosa no es servirán de nada. ¿A quiénes? A estos transgresores. Es así. Continuamos. Dice allí, verso 16. A causa de que guardaste los estatutos de Omri y todas las obras de la casa de Acá, que termina con B, y anduvieron en sus enseñanzas, por esta razón la he puesto en estupor, y a sus moradores para siseo, y recibirán el desprecio de mi pueblo. ¿Cómo así que recibirán el desprecio de mi pueblo? No, pero no a su pueblo que le está hablando, no. Cuando usted lee otra versión, usted va a notar que allí le dice que por causa de su pecado, su pueblo llevará el oprobio y serían despreciados ante las demás naciones. Otra traducción dice que su pueblo llevará el oprobio. Así es que concluye esta historia del capítulo 6 del libro de Miquea. Dios tiene un pleito con su pueblo. ¿Y por qué? Por todas las cosas que ya hemos mencionado, por haber sido un pueblo ingrato, que no agradeció ese gran favor que Dios le hizo de liberarlo de la tierra de Egipto. No agradeció el maná dado en el desierto. No agradeció el que fuera librado de la maldición de Balá en cómplice con Balaán. No agradecieron el que Jehová le diera la victoria sobre las demás naciones como vivieron en los tiempos del rey David, porque no agradecieron ese tiempo de paz que vivieron durante el reinado de Salomón, sino que se desviaron para hacer cosas semejantes y peores que las naciones paganas. Mis hermanos, esto es un mensaje muy serio y muy delicado. Yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Si tú eras de aquellos que estaba en pecado consciente y deliberado y no sabía que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, te aferra a la promesa de Juan 8:32 que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el Señor tomará tu pecado consciente y deliberado y lo introducirá en el santuario como un pecado de ignorancia, porque tú no sabías que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado. Pero hay de ti si después de ese pacto o nuevo pacto vuelve hacia atrás, porque ya no tendrá una excusa más ante el Dios. Que Dios te bendiga grandemente, esperando que, como dice la palabra de Dios, que cuando comiencen los juicios de Dios va a comenzar por su santuario, porque la historia se está repitiendo. Que tú seas de los privilegiados que haya tenido el sello de Dios y que el Señor te haya apartado para que no sea partícipe de esos juicios que se ha de presentar sobre su pueblo, porque todavía el pleito de Dios contra su pueblo continúa. Todavía Dios continúa razonando con lo irrazonable, es decir, con lo que no entra en razón. Dios te guarde. Son mi deseo y oración que cuando llegue el día de la redención, poder verte entre los salvados. Te habló tu amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel por este medio, La Verdad del Cuarto Ángel. Hasta la próxima.